Muy buenas noches, estimados hermanos. Es un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hemos estado cada viernes compartiendo acerca de la carta a Filipenses, la carta del gozo. El tema principal pues es el gozo. Y hemos estado aprendiendo cómo servir a los hermanos en humildad. Y también hemos estado aprendiendo acerca del mayor ejemplo de humildad que nosotros encontramos en las Escrituras, que es nuestro Señor Jesucristo, quien se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo para tomar forma de siervo, de un esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí. Él lo hizo así y Él es nuestro mayor ejemplo de humildad en amor. Y también estuvimos aprendiendo el viernes anterior acerca de lo que significa para nosotros ser luz en el mundo, ser luz en un mundo en oscuridad. Estuvimos ahí aprendiendo acerca de lo que significa realmente, lo que significaba para Pablo el hecho de estar en la cárcel y estar en la cárcel y estar gozoso, ¿verdad? Que el gozo no depende de las circunstancias, sino que depende más que todo de esa relación personal con el Señor. Saber que tenemos gozo en medio de cualquier circunstancia en la cual nos encontremos. Y hoy vamos a continuar, mejor dicho, estudiando el capítulo 2. Vamos a estar del versículo 19 hasta el 30 con el tema de el servicio en amor a los santos. El servicio en amor a los santos. Tanto usted como yo estamos llamados a servir a nuestros hermanos en Cristo. Y esto me recuerda a una anécdota de una mujer, una pobre mujer que muy anciana, que estaba plantando un árbol de un manzano y fue interrumpida por alguien que le dijo: óigame, ¿por qué planta usted árboles cuyo fruto, si usted no va a poder llegar a comer de ese fruto? Entonces esta mujer le dijo: alguien plantó árboles antes de que yo naciera y yo comí de ese fruto. Ahora planto para otros, para que la memoria de mi gratitud exista cuando yo me haya ido. Y este es un hermoso ejemplo de lo que significa servir a otros. Si el Señor le llamara en este momento a su presencia, a usted, ¿cómo le gustaría que le recordaran? Tal vez como alguien que plantó para que otros se sirvan, lo recordarían así. O tal vez solamente estuvo para que otros le sirvieran. Espero que no. Espero que usted esté dispuesto a servir a otros y a vivir también para servir a otros. En este pasaje Pablo exalta el servicio en amor, un servicio desinteresado, el que busca el bien de los demás y se sacrifica incluso hasta la muerte a fin de ser un instrumento de Dios en beneficio de otros. Quisiera que vaya conmigo por favor ahí en Filipenses 2, versículo 19. Dice: espero, lo primero que vamos a ver aquí es el carácter del siervo del Señor, el carácter del siervo, del que sirve pues. Y vamos a ver primero el ejemplo de Pablo. Mire el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Primero veamos el carácter del siervo y en este caso veamos Pablo. Pablo tiene su esperanza en el Señor. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Y Pablo tiene su esperanza en el Señor. El siervo está poniendo su esperanza en el Señor. Y dice también que espera enviaros pronto a Timoteo para que yo esté de buen ánimo. Y el hecho de que esté de buen ánimo, dice, al saber de vuestro estado, muestra un interés en los demás. El siervo del Señor muestra
un interés en los demás. Pero también no solamente eso, dice, al saber de vuestro ánimo, de vuestro estado, dice, enviaros pronto a Timoteo. Timoteo, pues sabemos que era un discípulo de Pablo, y Pablo, encontramos en la Biblia que era un prolífico hacedor de discípulos. Y no solo era el hecho de que se convirtieran al Señor, que Pablo les predicara para que se convirtieran, sino que Pablo también invertía tiempo para formar a los demás en el camino del Señor, formar su carácter. Y eso es lo que hace un siervo del Señor, forma a otros. Ahora tenemos tan acomodada la doctrina, y me atrevería a decir que incluso es hasta falsa doctrina, de simplemente pensar de que alguien repitió una oración y ya es creyente. Pero no es eso lo que la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 28 en la Gran Comisión. Lo que la Biblia nos enseña es ir y hacer discípulos. Y en el segundo versículo, en el siguiente versículo dice, enseñándoles que guarden. Entonces, ¿qué significa hacer discípulos? Significa enseñarles la palabra del Señor, o sea, dedicarles tiempo, formarlos, sacrificar nuestro tiempo y dárselo a estas personas que necesitan ser formadas en el carácter de Cristo. Y Pablo eso es lo que hizo. Él formó a Timoteo y no lo hizo de la noche a la mañana. También si nosotros leemos en las diferentes cartas, nosotros vamos a ver a muchos discípulos de Pablo, como Lucas, por ejemplo, Epafras, Tíquico, Trófimo, Sópater, Aristarco, Onésimo, que conoció a Cristo en la cárcel con Pablo y Pablo lo formó. También Filemón, cuando escribe la carta a Filemón, Pablo le dice, tú me debes a mí, tú te me debes a mí. Quiere decir que Pablo formó, aparte de predicarle a Cristo, también formó en él el carácter de Cristo. También otros que le abandonaron como Demas, los hermanos de Antioquía, la iglesia de Éfeso, donde Pablo estuvo 3 años, no sabemos cuántos discípulos Pablo hizo ahí. Y esa es la labor del siervo de Cristo, hacer discípulos, debe ser la labor. Así que le animo que usted pueda hacer discípulos en la congregación. No solamente el hecho de que usted les hable de Cristo a otras personas, sino que pueda ser discípulos de Cristo. A eso nos ha llamado el Señor. Ahora vamos a ver el carácter de otro siervo del Señor, de Timoteo. Aquí hay tres siervos del Señor, tres soldados de la obra de Cristo. Pero primero ya vimos a Pablo, ahora veamos a Timoteo en el capítulo 20 al 23, que dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también pronto, iré pronto a vosotros. Allí vemos entonces donde que Pablo menciona varias características de Timoteo. Primero dice allí en el versículo 20, a ninguno tengo, dice, del mismo ánimo. Aquí de buen ánimo. En otras palabras quiere decir único en amor a la iglesia. En otra traducción dice del mismo sentir mío, o sea que Timoteo sentía el mismo amor por la iglesia de Filipos, tal y como Pablo sentía ese amor por la iglesia de Filipos. Y claro, ellos habían estado en varias ocasiones, por lo menos 3 veces en la iglesia con los hermanos filipenses, habían pasado tiempo, habían sufrido persecuciones en Filipos y pues habían dejado una huella
bien marcada en la iglesia, en los hermanos de Filipos. Así que este hermano Timoteo tenía un amor único por la iglesia de Filipos. Así que a este hermano, dice el apóstol Pablo, está enviando y dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y ahí muestra entonces Timoteo un corazón de pastor, alguien que se interesa por la iglesia, que tan sinceramente dice se interese por vosotros. Este no era un viaje así nomás, como quien va a visitar a otra iglesia aquí en la ciudad. El viaje desde Roma hasta Filipos era aproximadamente 1300 kilómetros, un poco más de distancia. Así que eso implicaba pues caminando más o menos y quizá un mes de camino por ahí, un viaje arduo, largo, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver que uno de los hermanos se enfermó en ese viaje justamente, caminando de Filipo a Roma para servir a Pablo. Pero ese no era un viaje fácil, ese era un viaje difícil que tenía que hacer Timoteo para visitar a la iglesia de Filipos y que Pablo lo estaba enviando. Ahora, dice el apóstol Pablo, otra característica de este siervo de Timoteo, dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ahora dice, ya conocéis los méritos de él. Perdón, dice en el versículo 21, antes, otra característica, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y este versículo dice, todos buscan lo suyo propio. Si usted se recuerda, en Filipenses 2:4, ¿qué es lo que Pablo le estaba recalcando a los hermanos de Filipo? Les estaba diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces Pablo aquí está como quien dice, dándoles un ejemplo bien práctico. Ok, Timoteo es alguien que no solamente busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Y lo que es de Cristo Jesús es la iglesia, ¿verdad? La iglesia es del Señor. Por lo tanto, cualquiera que se interese por servir a la iglesia, pues está sirviendo al Señor. Ese es el objetivo principal de servir nosotros en la congregación, es servir al Señor. Al final de cuentas, es a Él a quien estamos sirviendo. Así que vemos aquí que Timoteo, una característica es que no buscaba lo suyo propio, sino lo que era del Señor, servir a los hermanos en Cristo por amor a Cristo. Ahora, el versículo 21 dice, el versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ahora, dice allí en ese versículo que ya conocéis los méritos de él. ¿Cómo eran los méritos de Timoteo? Pues era alguien que se interesaba por lo que era del Señor. Y está hablando de un buen testimonio, ¿verdad? De méritos conocidos, dice ese versículo 22. O sea que los filipenses habían recibido en 3 ocasiones ya a Timoteo y a Pablo. Si usted va conmigo, por ejemplo, a Hechos 16, capítulo 13, nosotros podemos ver que Pablo había enviado a Timoteo anteriormente. Y en Hechos 16:13 dice, y un día, dice que de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esta es justamente cuando se comenzó la iglesia de Filipos, y justamente Timoteo andaba también en este viaje con Pablo. Así que allí en esa iglesia una mujer importante que se llamaba Lidia aceptó al Señor
y inmediatamente comenzaron a formar una iglesia que seguramente se congregaba en la casa de esta mujer, que era una mujer aparentemente adinerada, que tenía pues un negocio, ¿verdad?, de venta de telas, de púrpura, y pues ahí comenzó la iglesia de Filipos. Y ahí estaba Timoteo, comenzando la iglesia junto con Pablo. Pero también en el 19, en el capítulo 19, versículo 22, dice de esta manera: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Verdad? Entonces, nuevamente, enviando a Macedonia, la primera ciudad de Macedonia era Filipos, ¿verdad? Y justamente ahí fue enviado Timoteo y otro hermano llamado Erasto, para que pudieran, dice, de los que ayudaban, o sea, que estaban ayudando a Pablo para poder afirmar estas iglesias. Y luego otro versículo en el 23, en Hechos 23, también dice: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Verdad? Nuevamente Pablo en este viaje regresó nuevamente a Macedonia. Recordemos que la primera ciudad de Macedonia era Filipos. Entonces Pablo necesariamente tenía que pasar por la iglesia de Filipos. Y ahí andaba Timoteo, un hermano muy conocido, de buen testimonio de la iglesia, para la iglesia. Entonces eso nos debe hacer pensar a nosotros: ¿qué dicen los vecinos de usted, de mí? ¿Qué dicen? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Verdad? ¿Qué relación tenemos con los compañeros de trabajo? ¿Qué relación tenemos con los empleados, si usted tiene empleados? Su familia, ¿qué testimonio tiene usted delante de su familia? Bueno, aquí vemos que Timoteo tenía un buen testimonio delante de la iglesia. Así que esperamos que nuestro testimonio también sea así como el de Timoteo, conocido pero por buenas obras. Ahora, no solamente habla de un buen testimonio, sino que habla de un fiel discípulo, fiel a su padre. Ahí en el versículo 22 dice: ya conocéis los méritos del que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y algo importante es que Pablo menciona una relación de hijo a padre. Y yo creo que ese es uno de los objetivos principales de todo hermano en la iglesia: ser padre espiritual. Y yo le quisiera preguntar: ¿usted tiene hijos espirituales? ¿Usted ha sembrado en la vida de otros? ¿Ha sembrado el carácter de Cristo? ¿Los ha formado? ¿Les ha invertido tiempo? Mire, no hay cosa más satisfactoria y preciosa que invertir 1 año, 2 años, no importa el tiempo, en formar a otro en el carácter de Cristo. No solamente llevarlo, como dije al inicio, no solamente es que repita una oración. Ahí comienza el verdadero trabajo. El verdadero trabajo es justamente que pueda hacer entender el Evangelio. Y mire, hay gente que pudo haber repetido una oración en alguna ocasión, pero no entendió. Y me ha tocado a mí en el discipulado que a los meses el Espíritu Santo abre su entendimiento y entonces dicen: hey, hoy sí entiendo, y vuelven a orar y vuelven a hablar con el Señor por su salvación, pero ya con el entendimiento. Y entonces es cuando verdaderamente han sido salvos. ¿Cuántos de ustedes vinieron a los pies de Cristo con su primera exposición al Evangelio? Muy pocos, diría yo. Yo pasé años escuchando el Evangelio, pero yo no vine a los pies de Cristo en la primera exposición del Evangelio. Yo vine años después. El Señor abrió mi entendimiento, mi corazón, cuando yo pasé años escuchando el Evangelio. Y entendí aún después, y doy gracias al Señor por aquellos que invirtieron su tiempo para formarme en el carácter de Cristo, que fueron mis padres espirituales. Así que, hermano, Dios le llama a usted a que sea padre espiritual.
No espere ser un niño siempre. Usted debe crecer, usted debe madurar y formar a otros en el carácter de Cristo. Y va a ver que eso es lo más satisfactorio que puede haber en la vida de un creyente. Ahora, también dice el apóstol Pablo, allí en ese versículo, en el 23, así que a este espero, dice, enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Entonces, aquí vemos que Pablo dice que Timoteo es digno de confianza. A este hermano con estas cualidades, con estas características, es a quien yo voy a enviar, dice el apóstol Pablo. Nuevamente Pablo tiene su esperanza puesta en el Señor como un abandono total en la voluntad de él. Pablo creía que Dios le iba a sacar de la cárcel, como efectivamente así lo hizo la primera vez, ¿verdad? Y Pablo pudo regresar y hacer otro viaje, pero en el segundo encarcelamiento en Roma vemos, por ejemplo, en 2 de Timoteo, que Pablo le dice, yo estoy ya para ser sacrificado. La voluntad del Señor es soberana, ¿verdad? La voluntad del Señor, y Pablo dice, yo me abandono a la voluntad del Señor, lo que Él haga conmigo. Ahora, en los versículos 25 al 30, vamos a ver a otro hermano con características diferentes, que también era un siervo del Señor. Y este hermano se llama Epafrodito. Dice en el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Vea qué hermosas características hay aquí en este hermano Epafrodito. Yo creo que este hermano era algún diácono en la iglesia de Filipos. Lo que sucedió es que la iglesia de Filipos mandó una ofrenda con este hermano, con Epafrodito. Si usted va, por ejemplo, en Filipenses 4:18, allí mismo en Filipenses 4:18, dice de la siguiente manera, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces la iglesia de Filipos había enviado a este hermano Epafrodito desde Filipos hasta Roma, 1300 y pico de kilómetros, para llevarle una ofrenda al apóstol Pablo que estaba encarcelado. Entonces este hermano en algún momento del camino o al llegar a Roma se enfermó y entonces el hermano, ¿verdad?, pasó un tiempo muy difícil al punto de morirse, al punto de estar al borde de la muerte, como Pablo lo va a explicar ahí. Pero este hermano tenía muchas características notables. Mire qué hermosas características menciona Pablo. Dice allí, en primer lugar, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Entonces Pablo ahora lo está enviando de regreso a la iglesia de Filipos. Pero vamos a ver las razones por las cuales él envía esta carta. Justamente esta carta la envía con este hermano. Y dice allí que manda de regreso a este hermano, y este hermano es un colaborador, dice, mi hermano y colaborador. Colaborador quiere decir alguien que trabaja hombro a hombro, pero también le llama compañero de milicia. Compañero de milicia significa un soldado que lucha a mi lado. Y también no solamente eso, sino ministrador de mis necesidades. Y los filipenses estaban sirviendo en amor a Pablo a través de Epafrodito. Es bonito esto porque muestra una conducta en los hermanos de Filipos, una conducta atenta a los siervos del Señor. Y mandan a un siervo como Epafrodito para que pueda no solamente lleve una ofrenda a Pablo, sino que también le sirva en la cárcel. Y allí dice, porque dice en el versículo 26,
porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Ahora, preguntémonos un momento, por qué la iglesia de Filipos sabía, o cómo la iglesia de Filipos sabía que Epafrodito se había enfermado? No habían teléfonos, ¿verdad? No había teléfonos ni habían correos. Así que, ¿cómo sabían los hermanos que Epafrodito se había enfermado? Bueno, la conclusión aquí es que varios, no solamente Epafrodito viajó a Roma, sino que varios hermanos lo hicieron. Y al llegar a Roma, los hermanos tuvieron que regresarse a Filipos, pero Epafrodito no pudo por cuestiones de salud. Y ellos tuvieron que traer el reporte a los hermanos entonces de que Epafrodito se había enfermado. Así que Pablo le está explicando a la iglesia, ¿verdad?, de esta situación. Y dice allí que el hermano Epafrodito estaba angustiado en el versículo 26 porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros, dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Y en el 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y aquí vemos entonces que Epafrodito estaba muy enfermo, gravemente enfermo. Ahora, hay una pregunta. El apóstol Pablo, pues era un apóstol, ¿cierto? Quizá uno de los más grandes. Ahora, ¿por qué no sanó a Epafrodito? Bueno, porque Dios actúa en la manera en que Él quiere y como quiere, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones Dios usó a los apóstoles para sanar a otras personas, pero en otras ocasiones no. Y eso contradice totalmente las falsas doctrinas, esas falsas doctrinas donde habla declare y se va a sanar, declárelo y será hecho. Esas shows que vemos en televisión donde sale la gente saltando, gritando y cosas que es aparentemente milagrosas, todo eso es una falsedad. Y ahorita con esta enfermedad están en mucha evidencia acerca de esta falsedad. Aquí Pablo no menciona que milagrosamente que él sanó a Epafrodito, sino que más bien dice que Dios tuvo misericordia para no agregar tristeza sobre tristeza. Entonces, vemos allí algunas o varias características de justamente de este hombre que Pablo menciona, de Epafrodito. Ahora, ahí vamos a ver lo que también la iglesia, ¿verdad?, cómo la iglesia, pues, también contribuye al bienestar de los que sirven al Señor. Y mire en el versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia con aquellos que sirven en el Señor? Pues gozarse, ¿verdad? Gozarse con los que sirven en el Señor. Dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, dice, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Entonces, aquí lo que la iglesia debe hacer con los que sirven en amor a los santos, ¿verdad?, que se gocen con ellos, o sea, son motivo de gozo. Ahora vea el versículo 29, dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Algo más que la iglesia debe hacer es recibirlos y atenderlos con gozo, dice ese versículo. Dice tenerlos en estima también, o sea, dignos de honor. Y también en el versículo 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y algo que podemos ver en ese versículo es que la iglesia debe confiar en sus siervos, en aquellos que están prestos a servir en la obra del Señor. Dice ese versículo
que la iglesia, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. La iglesia confió un servicio en Epafrodito. Y sin duda Pablo da una explicación para que la iglesia no fuese a pensar de que Epafrodito no hizo un buen trabajo allá sirviendo a Pablo. Así que Pablo le explica a la iglesia, ¿verdad? Y que deben confiar en este hermano, que él suplió lo que faltaba, dice, en representación de la iglesia, estando él en la cárcel. Así que nosotros vemos aquí en estos versículos, ¿verdad?, lo que la iglesia debe hacer también con los que sirven en amor a los santos. Aquí dos cositas que quisiera rescatar aquí. El ejemplo de estos hermanos, de estos siervos del Señor, de Timoteo, de Pablo, el ejemplo de Timoteo de modelar una vida de servicio a la iglesia de Filipos, exponerse a la muerte por amor a los santos, como en el caso de Epafrodito, y una vida ejemplar de Pablo haciendo discípulos, es una gran enseñanza para nosotros de lo que se trata la vida cristiana: servir a nuestros hermanos, servir en amor a nuestros hermanos. Muchos buscan lo suyo propio, dice el apóstol Pablo. Demas fue un ejemplo de ello, que era un servidor de Pablo y le abandonó por seguir el mundo. Pero estos tres hombres que vimos hoy, Pablo, Timoteo y Epafrodito, nos dejan un gran ejemplo de cómo servir en amor a los santos. Así que le animo a que pueda servir a la iglesia, servir a los santos en el amor de Cristo, porque cuando usted sirve a los hermanos, usted está sirviendo al Señor. Oremos. Padre, te doy gracias esta noche. Te doy gracias porque vemos estos ejemplos para nuestra vida que nos retan a servir en amor a los santos. No hay servicio que no sea recompensado ampliamente por ti. Cuando servimos a nuestros hermanos de diferentes formas, entonces estamos sirviéndote. Tú, Señor, tú eres el que guías, el que nos guías a nosotros para servir a los demás. Muchos pueden orar, otros pueden dar, otros pueden hacer que las cosas funcionen mejor en la iglesia, otros pueden discipular y formar a otros con el carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo de servicio en amor a los santos de tu iglesia. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos, que el Señor les bendiga y continuamos con el programa.